Desatados, desatadas, es un placer saludaros nuevamente y en esta ocasión vamos a hablar de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Vamos a profundizar un poquito en el tema. Aquí tengo el libro, Lo prometido es deuda. Vamos a tratar de explorar o de desentrañar quizá uno de los conceptos clave de lo que es la teoría sintérgica, el concepto base para mí, la idea de la lattice o de la lattice, como queráis pronunciarlo. La lattice, que es un concepto que podría traducirse como enrejado, como celosía, es un concepto que hace referencia, según Jacobo Grinberg, a la estructura propia del espacio. Es un concepto tomado de la cristalografía, porque digamos que en esta forma de enrejado o celosía es como realmente cristalizan muchos compuestos formando estas redes cristalinas tridimensionales. Por otro lado, la lattice es un concepto de la teoría cuántica de campos en la que se propone un modelo del espacio en forma de enrejado, precisamente de celosía. La lattice no deja de ser el propio espacio. Se podría identificar con el propio espacio, con el propio campo cuántico. Según la teoría cuántica de campos, cualquier microdistorsión de esta lattice se percibe o se registra como una partícula elemental que surge en un momento dado. ¿Cuáles son las características de esta matriz, digamos, o este enrejado, esta lattice? ¿Cuáles son las características? La característica fundamental es que es una matriz holográfica, es decir, es como un holograma o comparte las propiedades de los hologramas. ¿Qué es un holograma? Un holograma es una imagen tridimensional que surge como consecuencia de la interferencia de dos haces de luz, uno de referencia y otro proveniente del objeto que queremos representar. La característica fundamental de un holograma es que la información de la totalidad de la imagen está en cada uno de sus puntos. Y esto, según la teoría sintérgica, es una de las propiedades del espacio. El contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esto es así? Con una imagen visual, por ejemplo. Cuando estoy caminando por la calle, como en este caso, por ejemplo, yo voy moviéndome y por lo tanto mis ojos se van moviendo conmigo. Lo que estoy haciendo de alguna manera es decodificar la información que me llega o que llega a cada uno de los puntos del espacio con los cuales mi ojo intersecta, con los cuales mi ojo se pone en contacto. El cerebro de alguna manera decodifica esta información que llega a los puntos de contacto del espacio con la retina. Y entonces voy creando o obteniendo la imagen de lo que veo, la imagen de la realidad, de la calle por la que voy caminando, del espacio por el que voy caminando. Aquí en este ejemplo voy caminando por este espacio, pero de alguna manera la información de la totalidad de este espacio, de esta calle, de esta zona de la ciudad, sigue estando registrada en los diferentes lugares en los que me voy situando a medida que voy caminando. Claro, todo esto tiene que ver con cómo se organiza la información en el espacio. Por ejemplo, cuando vemos algo, ¿qué es lo que vemos? Si yo tengo un jarrón en una habitación, por ejemplo, y lo observo desde cualquier punto del espacio en el que me puedo situar, ¿realmente yo estoy viendo un jarrón? ¿No será más bien que lo que hago es decodificar la información que me llega del jarrón en forma de fotones y que inciden justo en la retina, en esos puntos donde el ojo está en contacto con ese espacio? De aquí puedo deducir que la información sobre el jarrón está en todos los puntos en los que pongo mi ojo. Cuando nos movemos a gran velocidad, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en este caso, imaginaos que vamos en un tren de alta velocidad y miro por la ventana.
Veo un paisaje, veo una ciudad, veo montañas a lo lejos, veo las nubes del cielo a lo lejos y veo elementos más cercanos como las casas y la parte más cercana al tren que se mueve con mucha velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir, de entrada quiere decir que me estoy trasladando y que mi ojo, evidentemente mi ojo se va trasladando conmigo a gran velocidad. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que veo realmente? ¿Veo realmente las montañas a lo lejos? ¿Veo las nubes? Realmente no veo eso. Realmente lo que está ocurriendo aquí es que mi cerebro está, como decíamos antes, mi cerebro está decodificando la información de las montañas y de las nubes y de las casas que llega a cada uno de los puntos con los cuales mi ojo intersecta en el espacio. Y lo que veo es que la información de las montañas, es decir, la imagen de las montañas, que no deja de ser, como bien decía Jacobo Grinberg, la resultante final de un proceso, porque ¿qué es lo que vemos realmente? El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción, como una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Lo que vemos aquí es que la imagen de las montañas y de las nubes se mantiene prácticamente constante a lo largo del recorrido de mi ojo. Podríamos decir que la información de las montañas y de las nubes está distribuida en el espacio de una manera más coherente que la información relativa a las casas o a los elementos más cercanos, que se mueven de una forma mucho más rápida y cambian en todo momento. Esto es lo mismo que ocurre cuando observas la luna. Todos tenemos la experiencia de observar la luna cuando nos estamos moviendo a gran velocidad y parece que la luna de alguna manera nos persigue. Sucede así con la luna porque es un cuerpo muy lejano. A mayor distancia, más idéntica es la imagen desde cualquier punto desde el que la observemos. La distribución de la información tiene que ver en este caso, con la lejanía. Podríamos decir que un espacio altamente coherente es un espacio en el que la información es idéntica en cada uno de estos puntos del espacio o está almacenada y organizada de la misma forma en cada uno de estos puntos del espacio. ¿Cuál sería un espacio de mayor coherencia, un espacio ideal en este caso? Pues posiblemente un espacio lo más alejado posible de todo. A lo mejor podemos imaginar en el espacio intergaláctico. En el espacio intergaláctico, probablemente la perspectiva que voy a tener es prácticamente la misma. Si me muevo miles de kilómetros, probablemente la perspectiva que voy a tener es prácticamente la misma. Lo cual quiere decir que esa misma información está presente de igual forma y igualmente condensada en cada uno de los puntos. Y esto evidentemente tiene que ver, posiblemente, tal y como se apunta en alguno de los trabajos de Jacobo Grinberg, con la gravedad. Es decir, cuanto más lejos estoy, hay menos gravedad. Por lo tanto, a mayor coherencia de la información, menos gravedad. Todas y cada una de las partículas elementales y de los campos y fuerzas descritas por la física contemporánea surgen a partir de las posibles distorsiones que la lattice es capaz de asumir. No son dos cosas diferentes. No es que veamos la materia en el seno de otro elemento, sino que materia y lattice en realidad es lo mismo, solo que en diferentes grados de organización. La propia organización del cerebro humano es un modelo de la lattice, pero este modelo todavía no llega a ser idéntico al territorio que quiere representar. Únicamente cuando nos convertimos en la lattice misma, estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal como existe y tal como es en sí. Y este es un punto tremendamente importante. Es de tal profundidad que es tremendo, ¿no? Porque de alguna manera lo que nos está diciendo aquí Jacobo es que el cerebro es un intento de materializar o de reflejar o de mimetizar la estructura de esta lattice, de este fundamento básico de lo que es el espacio, de lo que es el campo cuántico, ¿no? Ese ha sido el proceso evolutivo. De alguna manera la lattice es como si hubiera querido plegarse sobre sí misma para verse a sí misma, para apreciarse de alguna manera a sí misma y reconocerse como tal. Y al igual que una ola, al igual que un espejo, gira sobre sí mismo para crear una imagen autorreflexiva en el que se ven infinitas imágenes, ¿no? ¿Por qué el cerebro es un reflejo de la lattice?
¿Por qué el cerebro es un intento de materializar la propia látiz, el propio espacio? Porque él lo vio en sus experimentos, en sus análisis del cerebro y de los estudios hechos, ¿no? De alguna manera el cerebro, el funcionamiento cerebral y el comportamiento neuronal es como un holograma también, ¿no? Es decir, la información es convergente. El cerebro surgió de la misma látiz, como si ésta en su excelsa y absoluta unidad hubiese deseado crear un modelo de sí misma en el cual pudiera reflejarse y así resolver su infinita soledad. Esto de la látiz plegándose a sí misma, para verse a sí misma, para crear una imagen de sí misma y poderse ver, de alguna manera reflejada, es que es la misma idea que tiene el filósofo Bernardo Kastrup, de quien ya hemos hablado en alguna ocasión. Las distorsiones de la látiz equivaldrían a los diferentes modos de vibración de una membrana. Una membrana bidimensional puede vibrar y puede adoptar formas tridimensionales y puede adoptar diversas estructuras. Y esto es realmente fantástico. Al igual que, podemos ver cómo estas partículas vibran en la superficie de una membrana en función de la frecuencia. La estructura del cerebro en su conjunto es una macrodistorsión compleja de la látiz y su actividad distorsiona la misma látiz que le da origen. Si una partícula elemental es una microdistorsión de la látiz, es decir, toda materia es una distorsión de la látiz, por tanto cualquier objeto material no deja de ser una distorsión de la látiz, incluido el propio cerebro, que es la mayor macrodistorsión conocida. Aquí lo que nos dice la teoría es que de alguna manera esta macrodistorsión compleja de la látiz, que es lo que Jacobo Grinberg llama el campo neuronal, que no deja de ser también parte de la propia látiz, lo que pasa que es una manera de hablar para entendernos, claro. Esta macrodistorsión, que es el campo neuronal, es capaz de distorsionar a la propia látiz, y esto explicaría estos fenómenos increíbles, extraordinarios, de los chamanes, como Pachita, de la materialización de objetos y órganos. En cierta manera, el movimiento de un objeto en el espacio no deja de ser una materialización sucesiva de ese objeto en ese espacio. Mientras mayor sea la sinergia de un campo neuronal, más capaz será de interactuar en forma congruente con la látiz en su estado fundamental y puro. Efectivamente, se produce una interacción. Lo que nos plantea Jacobo Grinberg es que la realidad se crea como consecuencia de la interacción de estos dos campos, el campo neuronal por un lado y el campo de la látiz o la látiz misma. La hipótesis fundamental de la teoría sinérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la látiz del espacio. Pero que en realidad no son dos cosas diferentes. En cierta manera, como hemos dicho, el campo neuronal es parte de la látiz. En este intento de reflejarse a sí mismo para verse a sí mismo, el patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo neuronal y la látiz, además de ser tridimensional, posee características sinérgicas que no se encuentran ni en el campo neuronal aislado ni en la látiz por sí misma. Esto es la realidad. Esto es lo que vemos realmente, como decíamos, ¿no? Lo que vemos, la realidad, la experiencia, se crea como consecuencia de la interacción de estos dos campos. Al igual que una imagen holográfica se crea como resultado de la interacción de dos haces de luz coherente. Y quizá Jacobo Grinberg tomó esta imagen de la holografía, de cómo se crean las imágenes holográficas, como modelo para entender cómo se crea o postular ese modelo de cómo se crea la realidad de alguna manera, ¿no? En este sentido, la realidad sería algo así como una especie de holograma. Solamente se percibe aquello que no sobrepasa la capacidad cerebral de neuroalgoritmización y la sinergia de un campo neuronal. Si la estructura, si la propia látiz sobrepasa nuestro nivel de decodificación, evidentemente pues el cerebro no lo decodifica, lo percibe como transparente o no lo percibe directamente. Solamente se decodifica aquello a lo que el cerebro llega. Si hay algo que sobrepasa ese nivel, pues evidentemente no se percibe o es percibido como transparente. La conciencia es un atributo propio de la látiz y por lo tanto de todas sus distorsiones, incluyendo el campo neuronal. Este es el punto clave, en mi opinión,
de todo el libro. Punto clave de todo el libro, y no solamente de todo el libro, sino de toda la teoría sintérgica y de toda la visión de Jacobo Grinberg. ¿Por qué? Porque esta afirmación, esto es una asunción metafísica, una presunción metafísica que no se puede demostrar de forma científica. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es así y ocurre con todas las teorías científicas, como ya hemos también comentado en este canal, y os lo dejo por aquí para que le echéis un ojo. Toda ciencia del tipo que sea, se basa en asunciones metafísicas que están antes del propio desarrollo de la teoría. Y son indemostrables. Y es así, y punto. Yo, si alguien me puede demostrar que la conciencia es un atributo del espacio, encantado de la vida. Me apostaría a cualquier cosa que no es posible, de una forma científica y empírica, con los métodos de la propia ciencia. Y no pasa nada. Es lo normal. La conciencia es un atributo del espacio. El espacio es consciencia. La consciencia está en el espacio. La latis, en su estado básico no distorsionado, es la conciencia pura. Evidentemente, si la conciencia es un atributo del espacio, la conciencia más pura será un atributo del espacio más coherente, en su estado básico. De la misma forma que cada punto de la latis contiene la totalidad, así cada experiencia es una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. El hecho de que no lo comprendamos así depende de nuestro nivel de entendimiento y de la identidad que asumimos. Esto es de una profundidad brutal y creo que no es fácil de entender, así a primera vista. Hemos dicho que el espacio es un holograma, hemos dicho que la estructura de la latis es como un holograma. Y lo que vemos, la realidad que vemos, no dejaría de ser en este sentido como un holograma, cualquier objeto. ¿Por qué? Pues porque esta es la estructura del espacio y la estructura también de la consciencia. Porque hemos dicho que la consciencia es la latis misma, es el espacio mismo. Por tanto, todo es un holograma realmente. La propia experiencia como tal, lo que vivimos día a día, momento a momento, cada uno de nosotros, es como un holograma. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada experiencia humana, cada experiencia percibida, de alguna manera contiene la totalidad de las experiencias de todos los seres humanos y de todo el universo. Esto es absolutamente demoledor, esto es absolutamente brutal, y requiere, creo que, tiempo de meditación para poder asimilarlo, para poder entenderlo de alguna manera. Así que estos son los grandes descubrimientos y los grandes insights, vamos a decir, las grandes visiones en relación a la latis, al propio espacio-tiempo, al propio campo cuántico, llamémoslo como queramos. Y sinceramente esto no deja de asombrarme, Esa es la cosa, desatados, desatadas. Vamos a ver si lo podemos ir entendiendo un poquito más. Seguiremos con la teoría sintérgica, seguiremos con otros elementos de esta cosmovisión o de esta visión de Jacobo Grinberg. Así que, como siempre, ha sido un placer y nos vemos en una próxima ocasión. Como siempre, hasta pronto. Disfruta de la vida. Chao, chao.